Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bienvenidos, hermanos, en este día del Señor a nuestro tiempo en la palabra de Dios. Les invito hoy a abrir sus Biblias a 1 Corintios 6 y versículo 9. Vamos a comenzar hoy la semana que viene, a tocar 3 versículos que son bastante difíciles. La verdad es que hoy vamos a tocar la primera parte, que es mayormente difícil de estudiar, difícil de mirar. Y la semana que viene también vamos a ver algunas cosas que son difíciles, pero la semana que viene vamos a ver la gracia de Dios que supera todas las cosas difíciles que tenemos que ver. Tengo que admitir como pastor que la preparación para este mensaje fue difícil. Demasiado tiempo pensando en pecado, en perversión, en la depravación del hombre. Demasiado tiempo al ver cómo la cultura invade aún a la iglesia, cómo la cultura abraza la perversión y cómo la iglesia después abraza la cultura. Y en la investigación y estudio para este mensaje, había mucho de eso. Entonces, no fue fácil estudiar y prepararlo. Quizás no va a ser fácil escucharlo y meditarlo. Como seguramente no fue fácil para los corintios recibir esta carta de parte de Pablo. Pero como siempre en nuestra iglesia, predicamos versículo por versículo y todo lo que Dios dice, eso es lo que nosotros miramos. Así que vamos a ver hoy, la semana que viene, lo que dice el texto. Choca con la cultura. En gran manera es inaceptable a la cultura. Es motivo ya de persecución en el mundo occidental en algunos lugares y creo que va a llegar a ser más motivo de persecución enseñar y predicar las verdades que vamos a ver hoy la semana que viene. Pero es la verdad eterna de Dios. Nosotros no medimos el pecado en el mundo por lo que piensa la mayoría, o por lo que es la onda del día, o por lo que están enseñando en las escuelas hoy, sino nosotros medimos la moralidad de la cultura por la verdad absoluta de la palabra de Dios. Juzgamos todo por lo que dice Dios. Dios es nuestro creador, Dios es verdad, y lo que vamos a ver hoy, la semana que viene, es la verdad de Dios. Ahora, ustedes se acuerdan que la semana pasada vimos que el hermano no debe llevar a juicio a un hermano. Y Pablo dio unos cuantos argumentos y razones por qué. Y uno se encuentra en versículo 9, el último argumento de por qué no llevar nuestros hermanos a juicio delante del mundo es esto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y recuerden que vimos esa pregunta en varias oportunidades. ¿No sabéis? Sí sabían, pero estaban actuando como si no sabían. Estaban ignorando la palabra de Dios. La cultura había invadido a la iglesia y no estaban, su conducta no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahora él está diciendo a ellos, ¿por qué van a llevar sus juicios delante de los injustos para que los injustos juzguen a ustedes cuando ellos ni heredarán el reino de Dios? Entonces Pablo ahora en versículos 9 a 11 define ciertas personas que viven en pecado, que no entrarán en el reino de Dios. Ya lo vimos en la primera frase. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero al usar eso y hablar de ese argumento, ahora él va a hablar de varias personas que no entrarán en el reino de Dios por su práctica de pecado. Vamos a leer el texto realmente para hoy y la semana que viene. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, cuando pensamos en esta lista de pecadores que no entrarán al reino de Dios, eso debe producir algunas preguntas en tu mente. Debes estar preguntando, ¿hay pecados que son peores que otros? La verdad es que no. O sea, delante de Dios, no hay pecados peores que otros. ¿Hay pecados no perdonables? No. El único pecado no perdonable es no creer en el Señor Jesucristo o no atribuir al Hijo de Dios lo que Él hace. Entonces, estos pecados no es que no son no perdonables. Quizás viene a tu mente la pregunta, ¿qué son estos pecados? ¿Qué es la definición de cada una de estas cosas? Porque necesito saber cuáles son. Entonces, hoy Pablo define, y escuchen bien mis palabras, es muy importante, Pablo define estilos de vida que identifican a los no convertidos, estilo de vida que identifican a los no regenerados, estilo de vida que identifican a los que no son nuevas criaturas, estilo de vida que identifican a los que no heredarán el reino de Dios. Ahora, quizás decís, ¿por qué Pablo va a identificar a estas personas? Bueno, déjame decir algunas de las razones. Pablo toma el tiempo en estos versículos de nombrar esta lista de pecadores y identificarlos como los que no heredarán el reino de los cielos. En primer lugar, dentro del contexto que estamos viendo, él quería que entendamos que no debemos llevar nuestros juicios internos delante de estas personas, porque ellos no heredarán el reino de Dios. Entonces, ese argumento vimos la semana pasada. También nos dice esto porque esta lista nos ayuda a definir cómo nuestro Dios Santo define el pecado. El mundo hoy en día nos está diciendo que muchas de estas cosas están bien. Esta lista nos hace entender que nuestro Dios Santo lo define como pecado. Y eso es muy importante para nosotros porque Dios es el que define las cosas. Él es santo y nosotros queremos agradarle. En tercer lugar, esta lista, y como Pablo lo dice, nos ayuda a nosotros a identificar a las personas, a los profesantes que realmente no son salvos. Es muy fácil decir yo creo en el Señor Jesucristo y después tener una vida que no es transformada. Decir que soy salvo, pero no ver nada en mi vida que se ha convertido. Decir que soy salvo, pero vivir en pecado. Y Pablo está diciendo, estas personas no son salvos. En cuarto lugar, esta lista quizás nos ayuda a nosotros a identificar a nosotros mismos. Porque si vos mismo te acordás que en algún momento hiciste una profesión de fe, pero no hay evidencia de regeneración, no eres una nueva criatura, sino vivís en pecado, aquí Pablo te está llamando la atención a decir tu profesión no da evidencia de regeneración. No eres una nueva criatura, estás viviendo en pecado. Ahora, como dije, este estudio nos va a llevar dos domingos. Y hoy vamos a ver 4 personas que no heredarán el reino de Dios. 4 personas que no heredarán el reino de Dios. Ahora, la semana que viene vamos a ver algunos más, pero también vamos a ver cómo Dios regenera a estas personas. Hay esperanza. El Señor salva aún a estas personas. Pero hoy vamos a ver 4 personas que no heredarán el reino de Dios. Ahora, antes de ver los 4, necesitamos definir términos. En primer lugar, vemos, no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa heredar? Nosotros entendemos lo que significa en sí heredar, que es recibir algo por herencia. Es la idea en griego de la palabra es obtener, conseguir, tener posesión de algo que recibiste como herencia. Ahora, es importante entender aquí que es un verbo futuro, así que esta herencia no es ahora, viene más adelante. Significa ser un heredero de Dios. Realmente, para simplificar, la herencia aquí es la vida eterna en sí y todas las bendiciones que vienen con eso de ser hijos de Dios. Como una herencia viene de papá al hijo normalmente, esta herencia es la herencia que nosotros tenemos
con Cristo, como coherederos con Cristo, por medio de Cristo, en la eternidad. En 1 Pedro 1, versículos 3 y 4, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros. Nuestra herencia está en los cielos esperándonos y vino por medio del renacimiento de nosotros por la resurrección de Jesucristo. Así que los que creemos en la muerte y resurrección de Cristo, los que tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos una herencia esperándonos en el cielo que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es eterno. En Romanos 8:17, un versículo espectacular, habla de nosotros como hijos de Dios y dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que cuando hablamos de heredar el reino de Dios, estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando del cielo. Estamos hablando de las riquezas eternas que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, pero observen otra vez que el reino de esta herencia es heredar el reino de Dios y el reino de Dios es futuro. Esa frase realmente tiene varios sentidos en la palabra de Dios, pero el hecho de que aquí es algo futuro, y otra vez voy a simplificar y directamente definir de qué está hablando acá. Estamos hablando del reino eterno de Dios en el cielo. ¿Qué está diciendo entonces? ¿No sabes que los injustos no heredarán la vida eterna? ¿No sabes que los injustos no son salvos? ¿No sabes que los injustos no estarán en el cielo por toda la eternidad? Eso es lo que está diciendo. Ahora, mire otra vez esa frase, ¿no sabes? Sí, sabían, ellos sabían, pero vivían como si no sabían. Y uno dice, ¿pero cómo va a ser eso? Bueno, nosotros lo hacemos también. Sabemos lo que dice la palabra de Dios y después vivimos como si no sabemos, como si estamos sorprendidos, como lo que la palabra de Dios dice a nosotros no corresponde a mí. A ti, sí, a mí no. Como yo no voy a sufrir las consecuencias de desobedecer al Señor. Ahora, mire también, seguimos definiendo términos acá. Dice entonces, no erréis. No erréis. La palabra primero es un mandato, es un imperativo. No erréis. La palabra en sí no significa equivocarse, sino la palabra es no te engañes. No estés decepcionado. No deje que nada te engañe. Ahora, ¿por qué no dice eso? Porque el mundo quiere engañarnos. El mundo hoy en día está enseñando a nosotros y a nuestros hijos que estas cosas están bien. Y Dios dice, no seas engañado. ¿Sabe qué? Leí mucho en esta semana cómo la iglesia, la religión, acomoda estas cosas. Y aunque yo conocí el tema, igualmente fui sorprendido en forma negativa de cómo la religión quiere engañarnos acomodando estos pecados. Porque así podemos quedarnos bien con la cultura. Pero es un mandato aquí de Dios. No te engañes, no erres. Es un mandato. No seas desviado, no seas engañado. No seas, y la palabra significa vagar sin rumbo. Vos y yo tenemos que saber lo que dijo Dios. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios, así como corresponde. Ahora, ¿cómo son estos pecados? Es muy importante que nosotros definimos algo sumamente importante antes de ver estas primeras 4 personas que no heredarán el reino de Dios. En primer lugar, quiero que observen que estas son personas no pecados. ¿Cómo? Sí, hay una gran diferencia. No dice que el que cometió fornicación no heredará en el reino de Dios. No dice que el que practicó, o mejor dicho, el que idolatró una vez, no heredará el reino de Dios.
no está hablando de pecados cometidos. Ahora, pecados cometidos son pecados y no agradan a Dios. Pero Dios perdona pecado, gracias a Dios por eso. En su gracia, su misericordia, por medio de la sangre de Cristo, Él perdona el pecado. Pero aquí no está hablando de pecados, está hablando de personas que viven en pecado. Personas que practican el pecado, personas que es su manera de vivir pecar, personas que el pecado define quiénes son, es su esencia. Las palabras acá son sustantivos nominativos. Estamos hablando de personas que cumplan con esta descripción. Así que el que no herede el reino de Dios no es el que fornicó, sino es el fornicario. Porque el que fornicó puede pedir perdón y Dios lo perdona, pero el que vive fornicando porque su estilo de vida no es salvo. Es muy importante entender esa definición. Ahora, uno dice, pero qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de esto aquí en esta manera? Tener una lista de personas que no heredarán el reino de Dios, pero quiero que observen que esto no es un concepto aislado. Y vamos a tomar el tiempo de verlo porque creo que es sumamente importante ver eso. La Biblia hace esto vez tras vez tras vez. Anoten estos pasajes y escuchen con atención. En 1 Corintios 5:11, vimos hace unas semanas atrás, Pablo dijo esto: más bien os escribí que no os juntéis con, recuerdan, ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Allí Pablo está diciendo que el que llama a sí mismo hermano, pero fuere, fornicario, avaro, idólatra, etcétera, como su estilo de vida, Pablo está definiendo tratarlo como un inconverso. No hay evidencia que es salvo, ni os juntéis con él. En Efesios 5, versículos 5 y 6, dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ves la misma frase? Algunos de las mismas personas. Ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mandato, esto es en Efesios: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Ves que en el primer siglo lo querían engañar de que estos pecados no importaban? Igual como hoy, no os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces no te engañes, el que vive así, la ira de Dios viene sobre él. Dios lo define como hijo de desobediencia, que es otra forma de decir que no es salvo. No tiene herencia. Entonces, no seamos engañados. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez, estos no son personas que han mentido, estos son mentirosos, estos son algunos de la misma lista, idólatras, fornicarios. ¿Y qué dice de ellos? Tendrá parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque no son salvos. En Apocalipsis 22, versículos 14 y 15, dice así: bienaventurados los que laven sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vamos a ver la semana que viene, eso está hablando de la salvación, pero dice eso: mas los perros estarán fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del cielo, fuera de la eternidad. Estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, otra vez, tenemos una lista de personas pecaminosos como esencia, como su manera de vivir, que están afuera, no son salvos. En Gálatas 5, versículos 19 y 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etc. Ahora déjame parar allí. Ahora no está hablando de personas, está hablando de los pecados. Y define estos pecados como las obras de la carne. Así que bien claro, esto no viene del Espíritu de Dios, no viene del Señor, son obras de la carne. Pero aquí no son personas, sino son pecados.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etc. Y después dice esto: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Allí está otra vez. Esta vez está la lista de pecados, pero termina diciendo que los que practican esos pecados como estilo de vida no heredarán el reino de Dios. En Romanos capítulo 1, que vamos a ver en más profundidad la semana que viene, en versículo 29 a 32, Romanos 1, 29 a 32 dice esto: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, etc. Y en versículo 31 dice: sin afecto natural, que allí está hablando de homosexualidad, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, otra vez tenemos una lista de pecados, pero dice que los que practican tales cosas, los que viven con esas cosas, los que tienen eso como su estilo de vida, son dignos de muerte. Entienden el juicio de Dios. Entonces, el concepto de Pablo en nuestro texto no es algo único en la Biblia. Es un concepto muy bíblico. ¿Y qué es el concepto? El que vive en pecado no ha sido regenerado. El que vive en pecado no es convertido. El que no ha tenido su vida transformado es porque es profesante quizás, pero no conoce a Cristo como su Salvador. Entonces, es un concepto muy bíblico y Pablo va a tocar el tema aquí. Ahora, después de definir todos estos temas, estos términos, entonces vemos que los que viven en pecado no van a ser herederos porque no son hijos de Dios, no van a estar en la eternidad con el Señor. Y Pablo nos dice: no erréis, no se engañen, no dejen que te engañen. Esto es pecado. Y los que viven en pecado no son salvos. Entonces, es bastante fuerte y firme. Ahora, hoy vamos a ver 4 de estas cosas. Cada uno es muy importante. En primer lugar, entonces, en versículo 9, el injusto no heredará el reino de Dios. El injusto. Ya comenzamos a ver eso la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver en más profundidad. Entonces, comenzamos con algo que parece quizás menos perverso que fornicación o afeminados o los que se echen con varones. Es simplemente: los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son los injustos? En primer lugar, la palabra acá significa simplemente los no justos. Los que no son justos delante de Dios no heredarán el reino de Dios. Ahora, vamos a pensar por un momento. Síganme bien con esto. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo? ¿Qué dice Romanos 10? No hay justo, ni aún uno. Todos nosotros nacimos siendo injustos. Ninguno de nosotros en sí somos justos. La gente considerada más justo del tiempo de Jesús fueron los fariseos. Y en Mateo 5:20 Jesús dijo: pero os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces está diciendo: si tu justicia no es mayor que los más justos que hay en la tierra, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, otra vez, nadie va a entrar en el reino de los cielos por su propia justicia. Todos somos injustos. En Gálatas 2:16, Pablo dijo esto: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea que el hombre no puede llegar a ser justo por ritos religiosos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué lindo versículo que Pablo es como que lo enseña y lo vuelve a enseñar y lo vuelve a enseñar, porque quiere que sea claro qué está diciendo. Nadie va a ser justo, nadie va a llegar a ser justo delante de Dios por ritos religiosos.
pero puede llegar a ser justo delante del Señor por la fe de Jesucristo, justificados por la fe de Cristo. Ya vamos a profundizar un poco sobre eso, pero es lo que está diciendo allí. Porque ¿qué pasa con nuestra propia justicia? Nuestra propia justicia no es suficiente, no hay justo ni aun uno. Cuando pensamos en Apocalipsis capítulo 20 y estamos hablando del juicio final, lo que se llama en la Biblia el juicio del gran trono blanco. En Apocalipsis 20, versículo 13 dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces, allí tenemos todos juzgados con el mismo criterio, sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes están lanzados al lago de fuego allí? Todos los que están juzgados por sus propias obras. Los que son salvos son los que están inscritos en el libro de la vida, que es el libro que tiene Dios de los que han creído en Cristo. Pero todos los que están juzgados por sus obras, desde el que es considerado el peor de la historia hasta el que fue considerado el mejor de la historia, como no hay justo ni aun uno, y como nuestro texto dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, todos los que confían en sus propias obras son injustos y no son salvos. No tienen vida eterna. No van a estar en el cielo, sino van a estar lanzados al lago de fuego. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto incluye a todo ser humano. Nacimos muertos en pecado, nacimos sin Cristo, nacimos injustos como pecadores. ¿Qué es la solución entonces? Bueno, podemos ver la solución ahora mismo, porque realmente hay que hacerlo ahora mismo para todos los injustos, porque todos somos injustos de nacimiento. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Allí está otra vez. Nos salvó, pero no por nuestras obras de justicia. Y dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Señor nos salvó por su misericordia, no lo merecemos, y lo hizo por la regeneración. El Espíritu Santo nos dio vida. Eso era parte de la salvación. En 2 Corintios 5:21 nos dice cómo funciona, dice, al que no conoció el pecado, Jesús, que no conoció el pecado, no merecía morir, nunca pecó, fue el único justo que ha vivido. Dice, el que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. El que nunca pecó, nuestros pecados fueron cargados sobre él. Pero dice, para que nosotros, que somos pecadores injustos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo el justo llevó nuestro pecado. Yo, el pecador, llevo la justicia de Cristo. El hecho de que él nunca pecó, el hecho de que él pagó la cuenta por mis pecados. Ahora yo puedo ser justo delante de Dios, no porque yo soy justo, no porque yo viví así, sino porque la justicia de Cristo fue imputado, es la palabra que se utiliza, fue puesto a mi cuenta. Es la única manera que yo puedo pasar de ser injusto a ser justificado delante del Señor. Miren versículo 11, ¿no sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sin embargo, aunque todos nacimos siendo injustos, algunos de nosotros somos salvos por la justicia del Señor. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Pablo dice eso, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué está diciendo en este primer instante? Todos nosotros nacimos injustos, porque significa no justos, y la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, nuestra propia justicia nos deja injustos, y la definición acá es que los injustos no heredarán el reino del cielo, pero si tengo la justicia de Cristo por la fe, cuando pongo mi fe en Cristo, la justicia de Cristo es puesto a mi cuenta y ahora puedo ser declarado justo delante de Dios.
ya soy justificado, ya soy heredero, ya soy declarado por el Señor justo delante de él. El Señor Jesús dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es ese reino de que estamos hablando. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces es muy sencillo. Y si estás mirando, escuchando este mensaje hoy y te das cuenta que has dependido de tu propia justicia, la Biblia define que eres injusto. Y como injusto no vas a poder heredar el reino del Señor, sino estás condenado a la eternidad en el infierno, pero podés tener la justicia de Cristo. No por hacer obras, sino por confiar en Cristo como tu Salvador. Él nunca pecó, Él fue a la cruz, tus pecados fueron cargados sobre Él, Él pagó tu cuenta, Él resucitó, y el que cree en Él es justificado por medio de su fe en el Señor Jesucristo. Te pregunto en esta mañana, ¿estás declarado justo delante de Dios? ¿Estás declarado justo delante de Dios? Si no, ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Y Él tomará a ti, un injusto, y hará lo mismo que hice conmigo, un injusto, y te declarará justificado delante del Señor, sin pena de muerte por tus pecados, porque alguien pagó tu cuenta. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Esto es la primera persona. El injusto no heredará el reino de Dios. Número 2, ni los fornicarios. El fornicario no heredará el reino de Dios. Hablamos un poco de esto hace unas semanas cuando apareció en la lista en capítulo 5. La palabra fornicario significa toda clase de inmoralidad sexual. La mejor traducción general es inmoralidad sexual. Esta palabra se utiliza 47 veces en el Nuevo Testamento. 47 veces. Es la palabra porneia en griego, porneia. En el Nuevo Testamento es traducido mayormente fornicación o inmoralidad, pocas veces infidelidad, corromperse, y a veces es traducido ramera. Incluye todas esas cosas, pero mayormente es traducido fornicación o inmoralidad sexual. Siempre en los 47 usos en el Nuevo Testamento es pecado. Así que, hermanos, no nos engañamos. Fornicación es pecado. El mundo dice que es un chiste. El mundo dice que puede ser saludable. El mundo dice que está bien. Dios dice que es pecado. Incluye relaciones íntimas prematrimoniales. No me importa que estés de novio, no importa que tenés una fecha ya para casarse. Tenés que esperar. Tenés que guardarte puro hasta después de casarse. Y si tenés relaciones prematrimoniales aún el día antes de casarse, estás fornicando. Y es pecado delante del Señor. Toda relación prematrimonial, toda relación fuera del matrimonio, toda clase de sexo ilícito. Hoy en día usamos eufemismos, se juntaron. No se están juntando, se están fornicando. ¿Por qué no dicen en vez de que estamos juntados, estamos fornicando? Porque juntarse parece más elegante, es aceptable, el mundo lo acepta, pero la verdad es que Dios dice, están fornicando. La palabra está utilizada para prostitución. La palabra se utiliza, incluye la idea de homosexualidad. Y también la palabra es porneia, incluye también pornografía, que es algo que hasta el día de hoy algunos lo consideran una adicción, una costumbre de pecar que ha esclavizado a muchos, especialmente varones, y aún varones en las iglesias que luchan una batalla terrible con eso. Pero ¿qué dice la cultura? La cultura dice, no es pecado. ¿Quién dice que está mal? ¿Quién puede definir que está mal? Estamos hechos así. Es natural. No tenemos que suprimir. Tenemos que ser libres. Todo eso viene de la evolución, que dice que somos animales bien desarrollados. Todo eso viene de la psicología evolucionista,
que dice que hay que vivir y ser libre y suprimir algo es malo. Y ya quita toda moralidad bíblica y lo enseñan en nuestras escuelas, lo enseñan en nuestra cultura, lo enseñan en la televisión, lo enseñan por todas partes como si fuera verdad. Y quieren que vivimos como animales. Los animales no tienen moralidad. Los animales no tienen que responder a la moralidad. Ellos son animales, están programados para responder por instinto, pero nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Somos creación de Dios, hecho a su imagen con moralidad y tenemos que responder a Dios. En la revolución sexual, que si tenés mi edad, has vivido desde el principio hasta ahora, han transformado lo que Dios hizo como algo sagrado, algo reservado para el matrimonio, algo hermoso que Dios creó para el hombre y para la mujer, intimidad, que siempre tiene que ser relacionado con amor verdadero y con el matrimonio. Y lo ha hecho algo que hoy se llama sexo recreacional. Es para divertirse nomás, sin compromiso. Y algunos dicen que es saludable. Entonces, lo que tenemos es que en la cultura hay una definición que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice Dios. Y tenemos que llenarnos con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es el resultado en la cultura? La cultura ya vive esa revolución sexual y casi no hay frenos. ¿Y qué ha producido? Ha producido familias fuertes y firmes, ha producido verdadera felicidad y gozo en el matrimonio, ha producido matrimonios permanentes. Realmente ha traído al mundo lo que el mundo cree que quiere. Vemos en el mundo hoy, por ejemplo, la pornografía, que es aceptado por todas partes y inclusive algunos dicen es saludable, hay que expresarse, hay que hacerlo, que es natural, así somos. Eso viene de la idea de que somos animales. ¿Y qué hace la pornografía? Esclaviza, especialmente a los varones, terminan siendo esclavos. No pueden escapar, no saben qué hacer. Y algunos jóvenes aún de nuestra iglesia saben lo que es luchar con eso. Pornografía, la explotación de la mujer. Vivimos un tiempo cuando siempre están hablando de no explotar a la mujer y después tenemos pornografía que es una explotación total de la mujer. Daña al futuro matrimonio. El que participa de pornografía le va a costar mucho después cuando se case tener un matrimonio con una vida íntima, saludable. Porque ya ha tenido tantas experiencias, ya ha visto tantas cosas, ya ha pensado tantas cosas, ya ha visto a mujeres como objetos de su egoísmo y ahora quiere entrar en un matrimonio donde intimidad está relacionado con el amor verdadero y es difícil. Y quiero decir que yo sé como pastor que el desafío número uno para los jóvenes de nuestra iglesia que quieren vivir vidas puras es lo que tienen que ver con los ojos. Entonces, eso es lo que la cultura nos propone como algo normal, pero Dios no. La cultura dice que relaciones sin amor está bien, es recreacional, es para divertirse una noche. Y el mundo pierda algo hermoso que Dios creó. Dicen que las relaciones están sin compromiso y el resultado es la familia debilitada. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Ya sabemos lo que dice la cultura, pero ¿qué dice Dios? Él dice acá, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. El que vive fornicando no es salvo. El que practica la fornicación no es salvo. Así que si ese es tu estilo de vida, presta atención a lo que está diciendo en este pasaje. ¿Y cómo debemos nosotros los creyentes responder cuando pensamos en fornicación y todo lo que incluye? Pornografía, relaciones prematrimoniales, relaciones fuera del matrimonio, todo lo que está incluido en eso. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios? 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Hablamos de esto hace unas semanas, pero déjame repetirlo, es tan importante. ¿Qué es la palabra acá? Huid. Es un mandato. Huid. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otra vez un mandato, apartate.
Quédate lejos, sepárate. No querés saber nada de la fornicación. Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nosotros sabemos que hay la gran mayoría de lo que se ve en el cine, la gran mayoría de lo que se ve en la tele, hay fornicación. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Apagarlo. No tenemos que verlo, no tenemos que pensarlo, no tenemos que nombrarlo, no tenemos que estar maquinándolo solamente porque la cultura lo hace. Tenemos que tener disciplina, tenemos que tener decisión, tenemos que huir, apartarnos, no nombrarlo. Quiero hablarlo lo más fuerte que puedo porque me duele en el corazón el precio que pagamos en la iglesia por fornicación. Líderes descalificados, matrimonios que sufren dificultades por fornicación cometido antes de casarse, jóvenes esclavizados por la pornografía. Es tremendo, porque la cultura dice que está bien y están por todas partes. Y voy a tratar de hablar en este momento lo más fuerte que puedo, que nuestra reacción tiene que ser huir, apartarnos, alejarnos, tomar medidas drásticas. En Mateo 5, 27 a 28, y esto es un tema que nadie quiere tocar y yo tampoco, pero está relacionado y la Biblia lo dice por una razón. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tenemos que huir, tenemos que apartarnos, tenemos que no nombrarlo, pero también tenemos que no mirar. No mirar. No mirar. Es lo que la Biblia nos dice aquí. El hombre tiene que tomar medidas para controlar lo que está entrando por sus ojos. Eso es difícil en el mundo en el cual vivimos. Así que, hombres en especial, tomen medidas drásticas. Ponga tu computadora en un lugar público. Si esto es un problema para vos, no lo tengas en tu dormitorio, no lo tengas en privado, no lo prendes donde podés ser tentado. Ponga, si es posible, en tu computadora filtros, como lo permiten a los padres poner, para que te filtren de antemano las cosas que tus ojos no deben ver. Padres, cuando tu familia se va a dormir de noche, junta los teléfonos en un lugar y guardalos hasta mañana. No necesitan dormir con el teléfono. Y los que están con el teléfono en su cama a la noche pueden perder tiempo, pueden perder muchas cosas, pero también pueden ser tentados por la fornicación. No necesitan sus teléfonos, guárdenlo, lo pueden sacarlo a la mañana y seguirlos en el día. No necesitan teléfonos en la cama a la noche. Identifican los momentos de tentación y quitan en lo posible todas esas posibilidades mientras que luchas espiritualmente para tener victoria sobre ese pecado, porque las tentaciones están por todas partes. Novios o no novios, no estén solos en lugares privados antes de casarse. Tomen medidas. Tengan su noviazgo en lugares públicos. Conocen, que los conozcan en grupos y después cuando quieren conocerse mejor porque se van a casar, hágalo donde siempre hay otra gente, por lo menos dentro de la visión. No te pongas en lugares donde pueden caer. Tomen medidas. Tengan cuidado. No anden solos en el auto. Yo tengo un criterio para mí, quizás algunas mujeres de la iglesia no se dan cuenta, pero mi criterio es no estar en un auto solo con ninguna mujer, menos con mi esposa. Si hay dos mujeres, bien, pero una sola mujer, sí. Quizás en algún momento yo con el auto te saludaba mientras que vos esperabas el colectivo y yo iba a pasar por su casa. Me daba pena eso, porque te podía haber llevado a tu casa, pero no voy a estar solo en el auto con una mujer que no es mi esposa. ¿Por qué? Porque quiero proteger a tu testimonio, quiero proteger a mi testimonio,
No quiero dar ninguna apariencia de algo que podía ser mal y no quiero estar nunca en una situación comprometida. Siempre cito esto, me impresiona el predicador Billy Graham. Y yo no soy muy hincha de él en muchos aspectos, pero admiro mucho su postura sobre esto. Si él estaba en un ascensor solo y entró una mujer, él bajaba. Él no fue ni de un piso al otro piso solo en un ascensor con una mujer. Quizá, o sea, van a interpretar qué drástico que esto. Miren alrededor a ver la actitud de la cultura, miren alrededor a ver cómo invade a la iglesia y miren alrededor a ver el daño que causa la fornicación. Ahora, damas, nadie quiere hablar de esto tampoco, pero tengo que decirlo en este mensaje. En 1 Timoteo 2, 9 y 10 dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesen piedad. Ahora, quiero ser muy claro aquí. El hombre que mira y piensa pecaminosamente en su mente no puede echar la culpa a la mujer. Hombres, nosotros tenemos que rendir cuenta delante del Señor. Nosotros tenemos que disciplinarnos. Nosotros tenemos que tener victoria. No podemos echar la culpa a la mujer. Ahora, mujeres, dándose cuenta de las advertencias que el Señor da al hombre, pero ya olvídate de eso. El Señor te da una advertencia a ti que dice que debes vestirte con pudor y modestia. Hágalo. Porque cuando no lo haces, ya eres partícipe de todo esto que estamos hablando. ¿Vos realmente querés ser objeto que un hombre mira a ti cuando estás vestido no con pudor y modestia y que peca en su corazón? ¿Realmente querés ser partícipe de eso? Porque el mundo no le importa nada. Y las modas que el mundo te da no toman en cuenta esto. Al contrario, la moda está hecho para el mundo post-revolución sexual. Así que, varones, no miramos. Mujeres, que se visten con pudor y modestia. Y no tenemos que entrar más en el tema. Es incómodo el tema. A mí no me gusta hablarlo. Pero tenemos que responder diferente de la cultura. Tenemos que responder identificando lo que Dios dice acá. Esto es pecado. Entonces, dos cosas acá antes de seguir a la tercera persona. El que vive en fornicación es inconverso. No heredará el reino de los cielos. ¿Y qué necesita hacer él? Necesita poner su fe en Cristo. Hermanos, aunque seamos salvos, esto es pecado, debemos huir, apartarnos, no nombrarlo, no mirar. Eso es lo que tenemos que hacer. Quiero decir que si estás luchando con esto, es un buen indicio de que eres salvo. Si estás luchando, no es tu estilo de vida. Es una lucha, porque vivimos en un mundo donde es una lucha. Así que huid, apartate, no mirad. Tomamos medidas drásticas. Número 3, ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Éxodo 20, versículo 4, Dios dijo en los 10 mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No hacemos imágenes. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien hace una imagen de Dios, cambia a Dios. Cambia a Dios del Dios infinito, creador, todopoderoso, a una criatura. Lo limita al Dios infinito, lo limita a un espacio, lo limita a un lugar, lo limita a un tamaño, lo limita en su forma. Realmente reemplaza a Dios. Es algo muy grave delante de Dios que tratamos de representar a Dios como algo que nosotros hemos creado y por eso Él dice, no te harás imagen ni semejanza, ni ninguna semejanza. Yo soy el creador, soy el Dios infinito.
Ahora, la palabra acá, idólatra, significa adorador de imágenes. Así que, si tenés imágenes, saquen las imágenes. Si tenés imágenes sagradas, imágenes para adorar, imágenes que quizás vienen en tu pasado, sáquenlos. El mandato en el 10 mandamientos es claro y acá dice que el idólatra no es salvo. Saben que la religión desobedece esto terriblemente. Es increíble como la religión puso al lado los 10 mandamientos, pone al lado lo que dice acá. Saben que en el año 787, después de Cristo, había un concilio de la iglesia que se llama el Segundo Concilio de Nicea. Y lo que se trató en ese concilio era si está bien usar imágenes en la iglesia o no. Estaban peleando por el tema, estaban mirando en lo que decía la Biblia. Y yo podía tomar ahora una hora, pero si quieren, estúdienlo por Google, el Segundo Concilio de Nicea, 787. Pero ellos dijeron así cuando terminaron. Esto es la Iglesia Católica, aunque fue mientras que la Iglesia Católica se fue desarrollándose, pero ellos dijeron, hay que adorar a Dios y hay que venerar a las imágenes. Y estos son algunos, yo elegí algunos nomás, hay una lista larguísima. Estos son algunas de las declaraciones del Segundo Concilio de Nicea. Dice así, anatema los que llaman imágenes sagrados ídolos. Ellos dijeron, condenados significa anatema. Condenados los que llaman imágenes sagrados ídolos. Están diciendo que las imágenes que utilizan en la iglesia no son ídolos. Otro, anatema, condenados los que no saludan a las imágenes santos y venerables. Entonces, en vez de decir que no debemos tener imágenes como dice Dios, ellos dicen que es condenado el que no saluda a las imágenes que están en la iglesia. Anatema, condenado. Escuchen esto. Los que usan las escrituras que hablan de ídolos para hablar en contra de las imágenes sagrados. O sea, anatema, maldito, soy yo en este momento usando la Biblia para decir que tener imágenes sagrados no es correcto. Y por eso, y hay muchos más así declaraciones. Entonces, en la religión hay imágenes, muchas imágenes que supuestamente veneran. Dios dice que no. Siempre me lleva en mi memoria al Catedral de Milán, en Italia. Mírenlo si quieren, buscarlo en Google a ver ese lugar. Es un lugar hermoso en cuanto a la arquitectura. He podido subir varias veces arriba al techo y todo. No sé cuántas imágenes hay en ese edificio. Hay cientos y cientos y creo que miles. En un momento sabía. Hay imágenes hay imágenes y hay imágenes arriba de las imágenes y imágenes arriba de esas imágenes. Era como un concurso de ver quién podía poner más imágenes. Eso es la religión. Eso es el cristianismo. De un Dios que dice, no te harás imagen, de que dice aquí en nuestro texto, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Nosotros decimos, bueno, pero pastor, nosotros ya no tenemos imágenes, así que estamos bien. Menos mal que pasamos esto bien. Sí, gracias a Dios por eso. Pero también en los 10 mandamientos, junto con eso, en Éxodo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Y realmente también es idolatría cuando cualquier cosa o cualquier persona tiene primer lugar en nuestros corazones delante de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, los que tienen otro Dios, realmente si es una imagen o si es una persona, quizás es una estrella de la música rock, quizás es un deportista, quizás en los deportes, quizás es su familia. El que tiene algo delante de Dios es idólatra. Tiene un ídolo. ¿Y qué pasa? No heredará el reino de los cielos. En Mateo 6, el Señor Jesús dijo, no podés servir a Dios y usa una palabra, pero la verdad es que la idea es que no podés servir a Dios y ninguna otra cosa. Entonces, en tercer lugar, el idólatra no heredará el reino de los cielos. Cristo es tu Salvador y tu Señor. Él es Dios. Es tu único Dios. No hay nadie delante de Él. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, el número 4, y será el último para hoy.
dice, versículo 9, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los adúlteros. Ahora, ¿qué es un adúltero? Realmente es fácil definir la palabra adúltero. Es un casado que es infiel a su esposa. Un casado que tiene relaciones con alguien que no es su esposo. Pero vamos a dejar, y realmente este tema vamos a hablar otra vez en 1 Corintios 7, pero vamos a dejar que la Biblia define quién es un adúltero, porque hay mucha confusión hoy en día, no tanto en el mundo, aunque sí, también en la iglesia, mucha confusión. Así que anoten estos textos, pero escuchen muy bien lo que dicen. Y no cámbienlos por lo que han escuchado, sino escúchenlos por lo que dicen. Romanos 7, versículo 3. Si en la vida del marido se uniere una mujer a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, vuelvo a decir, ahora piénsenlo así nomás. Si en vida del marido una mujer uniere a otro varón, será llamado adúltera. Es simple. Si yo estoy con alguien y mi marido vive, soy adúltero. Listo. Uno dice, bueno, pero quizás significa otra cosa. Hay otros versículos que dicen esto. Lucas 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer, y esa palabra significa divorcio, todo el que divorcia a su mujer y se casa con otra. ¿Sí? Ahora estamos hablando de divorcio y casarse. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, el que se casa con la divorciada del marido, adultera. Es claro. No hay mucho que se pueda interpretar en estos versículos. Sin embargo, la mayoría de las iglesias no lo toman en cuenta. Marcos 10, versículos 11 y 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que otra vez es divorciar, cualquiera que divorcia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, dejamos a la Biblia definir el pecado aquí. El pecado es que si mi esposa vive y yo estoy con otra mujer, casado o no casado, si estoy con ella, adultero. Si mi esposa, mientras que yo vivo, está con otro varón, casado o no casada, es adúltera. La Biblia lo define. Ahora, en el Antiguo Testamento, otra vez en los 10 mandamientos, Éxodo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio, es uno de los 10 mandamientos. Levítico 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bajo la ley fue pena de muerte. Hoy en día no es pena de muerte y no queremos imponer pena de muerte, pero marca la gravedad que esto fue delante de los ojos del Señor. No había problema con qué va a pasar, si tienen que separarse, no, mueren. En el Antiguo Testamento, para Dios es importante eso. Hay consecuencias por el adulterio. En Proverbios 6:32, por ejemplo, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Entonces, el que hace adulterio es que no tiene entendimiento, no es sabio, corrompe su alma. Proverbios 6, 27 a 29 es bastante descriptivo. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que le tocare. No quedará impune. Tiene consecuencias. El Nuevo Testamento, ¿qué dice? Gálatas 5:19, ya lo vimos. Manifiestas son las obras de la carne, que son, primero, adulterio. Obra de la carne. No es obra de Dios, obra de la carne. Romanos 13 y versículo 9 dice algo muy, muy parecido para nosotros en ese pasaje. Dice, no adulterarás,
está recitando la ley, pero llevando la ley al Nuevo Testamento, diciendo, esto también es para hoy, no adulterarás. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honrosos sean todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio es hermoso, pero Dios juzgará a los adúlteros. Entonces, es un pecado grave delante del Señor. Y dice acá que no heredarán el reino de Dios. Ahora, esto es importante porque otra vez estamos hablando del adúltero. Y la Biblia define que no heredarán el reino de Dios. Yo no puse esa definición, no es mi idea, no es algo realmente que me deja muy cómodo, pero es la palabra de Dios. Entonces lo creo, lo enseño y lo practicamos en nuestra iglesia. Eso es la definición de Dios. La gente viene con todos los casos, pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el otro? ¿Qué pasó con fulano? Mire lo que dice la Biblia. Tenemos que seguir la Biblia. Cuando comenzamos a hacer excepciones por nuestra sabiduría humana, nos alejamos de la Biblia y ya no tenemos una verdad absoluta con el cual definir las cosas. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? O sea, en primer lugar, significa en general que no heredarán el reino de Dios. Para nosotros significa que vemos que para Dios adulterio es grave como pecado. Entonces, jóvenes y casados, cuando nos casamos es para siempre. Piénsenlo bien, que lo hagas delante de Dios. Cuando tienen problemas, cuando hay desafíos, cuando es complicado, estamos casados para siempre. Es permanente, una relación permanente. Así que dedícate a tu matrimonio. Solucionen problemas, enfrenten los problemas, porque realmente para un creyente divorcio no es una opción. Y menos opción es casarse de nuevo o juntarse con alguien, porque la Biblia dice muy claramente que el que hace eso está adulterando. En 1 Corintios 7:11, que vamos a ver en algunas semanas, dice de los que está hablando del caso de que yo soy creyente y mi esposa no, y ella se divorcia de mí, aunque es al revés realmente, pero el otro me divorcia a mí. Y dice, y si se separa, que si mi esposa me deja y yo no puedo obligarle a quedarse conmigo, ¿qué hago? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, dice. Entonces hay dos opciones para él que termina siendo divorciado, y eso es quedarse sin casar o reconciliarse con su marido. Eso es lo que dice Dios. Así que otra vez vemos, el adúltero no heredará el reino de Dios. Y para nosotros los creyentes debemos entender que adulterio es pecado delante de Dios. Entonces nos casamos, seamos fieles, trabajamos para tener un matrimonio que glorifica a Dios. Vamos creciendo juntos en las cosas del Señor, superamos problemas en nuestro matrimonio para la gloria de Dios. Pero divorcio y casarse de nuevo está fuera de las opciones para nosotros los creyentes. Bueno, nuestra conclusión para hoy. Vamos a seguir esto la semana que viene. Me lamento cortarlo en el medio, pero obviamente se dan cuenta que no puedo terminarlo hoy. Quiero que vemos algo que vamos a ver la semana que viene, porque no puedo terminar el mensaje así donde estamos. Y eso es lo siguiente. Aunque pecadores obstinados no son salvos, porque su pecado obstinado demuestra que no son creyentes, hay esperanza. Porque Dios perdona el pecado. Miren versículo 11, que solo lo voy a mencionar hoy. Él dice a los Corintios, y esto erais algunos de ustedes fueron estas personas que yo estoy nombrado, mas ya habéis sido lavados. Él ahora habla a los creyentes, dice, ustedes antes eran entre ellos que no iban a heredar el reino de Dios, pero hay esperanza porque fueron así, pero ahora han sido lavados, santificados y justificados. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero como vimos antes hoy, no hay justo ni aun uno. No vas a llegar al cielo por tu propia justicia. Necesitas de la justicia de Cristo. Así que ponga tu fe en el Señor Jesucristo. Él te lavará, Él te santificará y Él te declarará justo delante de Él. Ahora,
Para nosotros los creyentes, ¿por qué Pablo nos dice todas estas cosas? Recuerden, lo preguntamos al principio. Primero, para que no llevamos a nuestros hermanos a juicio delante de estas personas. No tiene ningún sentido. Segundo, Dios nos define aquí lo que es pecado. Y dice, no te engañes. La cultura dice que no es pecado, es pecado. La cultura dice que no hay consecuencias, hay consecuencias. No nos engañamos. Vemos estas cosas como Dios lo ve. Y así nos apartamos, nos alejamos, nos quedamos fuera de estas cosas porque no agradan a Dios, son pecado. Y dice, ¿no sabéis? Sí sabemos. Entonces, hermanos, que vivamos como sabemos. En tercer lugar, nos dice estas cosas porque si eres profesante, si decís, yo me acuerdo un día que yo oré una oración, qué sé yo, pero vivís así, Pablo está diciendo, no, eres profesante, no eres convertido. No hay evidencia de regeneración. Entonces, si es un miembro, tiene que ser disciplinado. Y si no es un miembro, no puede llegar a ser miembro. Necesita conversión. Y en cuarto lugar, está escrito para que vos y yo examinamos nuestros corazones, para asegurar que nosotros tenemos en nuestras vidas la evidencia de haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, dice acá, no os engañáis, no erréis. ¿Por qué? Porque la cultura quiere imponer estas cosas en nuestras iglesias. La semana que viene vamos a ver algunos más que la cultura está en la puerta, tratando de romper la puerta. Quieren imponer estas maneras de vivir pecaminosas en nuestra iglesia. Y como vimos las otras semanas, queremos tener una iglesia que no tolera el pecado, que tiene la misma actitud que tiene Dios en cuanto al pecado. Hay una ilustración que alguien me mencionó hace un par de semanas que viene de hace muchos años, pero es una buena ilustración y quiero terminar con eso. Entiendo, nunca lo probé, aclaro que nunca lo aprobé, pero entiendo que si tomas una rana y lo echas en agua hervida, que él va a saltar y va a salir. Va a hacer todo lo posible para salir porque va a darse cuenta que está en peligro. Pero si tomas la misma rana y lo pones en agua fría y después lo vas calentando el agua, la rana va a morir feliz. No va a darse cuenta que la temperatura está cambiando. Y sin darse cuenta de ningún peligro, como se va cambiando la temperatura poco a poco, se va a cocinar, va a morir y no va a darse cuenta. Hermanos, así son estos pecados que son comunes en la cultura. Tratan de invadir de a poco. Y poco a poco, por la televisión, por la cultura, por las películas, por lo que vemos todo alrededor, nos acostumbramos y vemos iglesias que permiten fornicación y que permiten adulterio, que permiten hasta homosexualidad, permiten un montón de cosas. Y nos dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hermano, que no seamos como la rana. ¿Y qué es la defensa contra ser cocinado lentamente sin darnos cuenta? Es conocer la palabra de Dios y definir lo que es pecado y lo que no es pecado, no por el criterio de la cultura, sino por la cultura de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que hacer así, porque estas cosas van a seguir en la puerta de nuestra iglesia, tratando de romper la puerta y entrar a contaminar la iglesia, que es la iglesia de Dios vivo, de Dios viviente. Así que vigilamos, que seamos vigilantes, que vivamos vidas como Dios quiere que vivamos y que no estemos engañados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que tú has definido estas cosas. Pido, Señor, que si alguien está escuchando, mirando, que ha confiado en su propia justicia y se da cuenta hoy que no hay justo ni aun uno, y que sus obras, si está juzgado por sus obras, va a ser echado al lago de fuego. Pido, Señor, que hoy podía esa persona repudiar sus propias justicias, reconocer que es injusto delante de Dios y confiar en Cristo como su Salvador. Pido, Señor, que hoy esas personas podían recibir la justicia de Dios
por poner su fe en el Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a no dejar que la cultura invade nuestra iglesia, de no ser engañados, de entender como iglesia que estas cosas son pecaminosas. Y a verlos así y no aceptarlos como algo normal o algo aceptable. Pido, Señor, si hay alguien que ha hecho una profesión de fe, pero se identifica en estos versículos y dice, pero yo he profesado haber creído en Cristo, pero yo vivo así. Pido, Señor, que le des por medio de tu Espíritu la convicción de su pecado y también que le des el don de fe para que realmente ponga su fe en el Señor Jesucristo y que tenga su vida transformada por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Y Señor, ayúdanos a nosotros como creyentes a identificar estos pecados como pecado delante de ti. Ayúdanos, Señor, a tomarlos en serio, a huir, apartarnos, no nombrarlos, tomar medidas drásticas para que podamos vivir como conviene a los santos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por estas verdades que nos permiten interpretar el mundo en el cual vivimos. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es un tema complicado. Vamos a seguir la semana que viene diciendo lo que la palabra de Dios dice. Esperamos verles pronto. Les animo a todos a estar asistiendo. Ya tenemos suficientes reuniones y cuando hace falta agregamos uno más. Les animo a venir a las reuniones ya preparados para compartir, para animar a sus hermanos, para edificar el uno al otro, para hacer preguntas, para compartir las bendiciones que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Nuestro Dios es grande, nos está bendiciendo y bueno, esperamos verles en un ratito. Que el Señor les bendiga.